Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Parra Marcelo, Peña Karen y Portilla Verónica. A nosotros nos tocó resolver el ejercicio 2 y 4. En el ejercicio 2 estamos hablando sobre un cultivo de Escherichia coli a una temperatura de 35 grados Celsius. En este ejercicio nos tocaba calcular la solubilidad del oxígeno a 35 grados Celsius y una atmósfera de presión. Para eso tuvimos como criterio que es un sistema multicomponente, ya que se lleva a cabo una fermentación y no debemos asumirlo como una sustancia pura. Por lo tanto, tuvimos en cuenta estas dos ecuaciones donde esta es una relación empírica de la solubilidad del oxígeno en un medio donde se tienen en cuenta compuestos iónicos y compuestos no iónicos, y también tuvimos en cuenta que se debía calcular la solubilidad del oxígeno cuando no hay soluto, es decir, como si estuviera con agua pura. Entonces, para eso utilizamos esta ecuación de aquí, que es dependiente de la temperatura, para poder ya despejar la solubilidad que necesitamos. Entonces, se tuvo en cuenta constantes para compuestos iónicos y compuestos no iónicos y sus concentraciones. Allá al despejar esa ecuación, tuvimos en cuenta que la solubilidad del oxígeno es de 0,2177 mol sobre metro cúbico. Para el punto B, nos pedían hallar la solubilidad del oxígeno en el fondo del tanque, para lo que se calculó la presión que existe que hay en el fondo del tanque. También mediante la ecuación de Antoine se calculó la presión de saturación a una temperatura de 25 grados centígrados, que es la temperatura que el ejercicio dice que se da el burbujeo. La solubilidad del oxígeno al fondo del tanque se calculó usando la ecuación que aquí vemos, donde para calcular Y, o sea, la composición molar del oxígeno gaseoso, se multiplicó la composición de oxígeno disuelto al fondo del tanque, que fue el 65%, está dado por el ejercicio, por la composición molar del oxígeno que está presente en el aire. Luego, para poder hallar la solubilidad del oxígeno, se multiplicó esa composición molar del oxígeno gaseoso por la presión que hallamos en el fondo del tanque y lo dividimos por la constante de Henry, obteniendo así el valor de 8,84 por 10 a la menos 5. Este es el valor de la solubilidad para el fondo del tanque. Bueno, para este punto se nos pide que digamos si es posible que haya un punto euptético y la temperatura a la cual sea. Entonces, partiendo de los datos dados y de la ecuación general del punto euptético, en la cual acá falta un logaritmo natural, y despreciando el delta de Cp, lo cual reduce nuestra ecuación a esta parte de acá, nos damos cuenta que nos falta el gamma, el cual podemos encontrar multiplicando por las moles esta expresión de exceso que nos da el ejercicio, multiplicando por el número total de moles y derivándolo parcialmente en términos de las moles de A para encontrar la propia parcial molar e igualarlo a esta ecuación de Gibbs parcial molar que nos da Margulis, y así podemos despejar el gamma del componente que nos falta. Entonces, luego de encontrar ese gamma, lo podemos meter en la ecuación y así despejar la temperatura con los datos que ya tenemos, y encontramos que la temperatura es 229,77 Kelvin, la cual es menor a las dos temperaturas de fusión que nos da el ejercicio, lo que quiere decir que sí presenta un punto euptético y se da esta temperatura.